Te decimos gracias, Señor, por este momento que tú permites que nos presentemos delante de ti, amantísimo Abba Kadosh, y delante de tu pueblo, Señor. Personas que escuchan este mensaje. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, iluminando tu palabra en nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mire, el mensaje que voy a traer ahora es un mensaje que muy pocas veces yo lo escuché fui joven, porque ya no soy joven, soy un adulto. Para el Señor siempre vamos a ser niños. Cuando Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, era algo que estaba pasando explícitamente cuando los niños querían acercarse al Señor. Pero el Señor está hablando en estos tiempos que tenemos que ser como esos niños, porque Él dijo que si no fuéramos como niños, no entraríamos al Rey de los cielos. Los niños, los más pequeñitos, porque a medida que va pasando el tiempo, se va poniendo más difícil. Los niños entre más pequeñitos van teniendo acceso a la mortandad de este mundo, a la inmundicia de este mundo, y sus mentes y sus corazones se corrompen. Un niño que tenía 15 años hace 50 años no es lo mismo que un niño que tiene 15 años a este tiempo. Pero son los tiempos que han pasado, la maldad del hombre, el pecado se ha aumentado, el amor se va enfriando, como dice la palabra, y el Satanás pareciera que tuviera control. El Señor reprenda al diablo. Pero el Espíritu Santo siempre está aquí con nosotros, y Él no se ha ido y no se irá hasta que venga Yeshua, nuestro Señor, y nos vayamos con Él. Entonces, Él es nuestro Dios y a Él podemos acudir en todas las cosas, por muy difíciles que nos parezcan. Pero el mensaje que le traigo hoy es un mensaje a los padres para con los hijos. Normalmente yo escuchaba que los hijos tenemos que honrar al Padre para que nuestra vida se alargue en esta tierra que Jehová Dios nos da, que tenemos que obedecer a los padres, y todo eso es bíblico. Pero yo solo oía la parte de los padres. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que no se olvidó de los jóvenes, de los muchachos también, y también habló a los padres para los hijos. Y estoy hablando de padres cristianos, no estoy hablando del mundo, porque la Biblia no es para el mundo. La Biblia es para los hijos de Dios, es la guía para que caminemos. Usted va y le dice a una persona que no conoce de Cristo, le dice, mira, tú tienes que honrar a tu padre para que te vaya bien en toda tu vida y llegues a viejo, en juventud y con vigor. Él le va a decir, ¿tú de qué estás hablando? Yo voy a llegar a viejo si me cuido. Si cuido mi cuerpo, si hago fitness y todas esas cosas de los jóvenes de ahora. Le van a dar un montón de excusas. Pero nadie le va a decir amén, a menos que conozca esta palabra y haya caminado y haya sido instruido ahí, como dice el Señor en su palabra. Mire, por cierto, en esta palabra no está incluido el versículo que dice, instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande no se apartará de ella. Porque usted lo sabe, no está incluido ahí, está incluido a los padres. Y el mensaje, ahora usted se va a entender, este mensaje casi no lo escucha en un púlpito para los padres a favor de los hijos. Bueno, está hablando el Señor de un matrimonio establecido por Dios, un matrimonio que camina conforme los estatutos, los preceptos, las leyes del Señor en su palabra y en la búsqueda de su Santo Espíritu cada día. Porque antes, le estoy haciendo un preámbulo, antes el Señor no podía hablar del internet porque no existía el internet. Pero sí el apóstol Pablo en todas las enseñanzas de él y las cartas nos habla de todo lo que vendría y que las cosas buenas le llamarían malas y a las malas le llamarían buenas, que el hombre va a pervertir las cosas del Señor, la creación del Señor, porque todo lo que creó el Señor es bueno, pero el corazón del hombre lo ha pervertido. Pero la iglesia tenemos luz, entonces la luz es la palabra, caminamos en la palabra para poder guiar y criar a nuestros hijos.
Bueno, ¿qué pasa cuando una persona tuvo hijos y no conocía de Dios? Bueno, los crió a como decía el mundo, a como decía la lógica de su mente. Porque el Señor dijo, ustedes aún siendo malos, dice, saber dar dádivas buenas a vuestros hijos, dice. ¿Qué padre a un hijo le pida pan le va a dar una serpiente? Bueno, ese es el instinto natural, el sentimiento natural, la participación de ese sentimiento de parte de Dios a nosotros como padres. Esa parte de Él como Padre que nos amó a nosotros como hijos, nos dio una participación para que nosotros podamos amar a nuestros hijos aún siendo malos. Y ahora sí, ahí le va el nombre del mensaje. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. No los desesperen, no los vuelvan locos. No haga que su hijo haga una locura y salga que ya no aguante y salga corriendo. Y que usted esté como una gotera, cae. Necio sobre su hijo, sobre algo o sobre alguien. No sean ásperos con vuestros hijos. No los exasperen, pero también no sean ásperos con vuestros hijos. Déjenme se lo leo mejor. Ese es el título. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Cuando leemos Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, y para que usted le quiten algo es porque usted lo tiene que tener. Porque no le pueden quitar algo que no tiene. Un muchacho que está desalentado, usted no lo puede desanimar, no lo puede exasperar porque ya él ya está desanimado, está desalentado, él ya no tiene deseos, él ya no tiene visión, él no quiere hacer nada. Usted ahí tendrá que orar y clamar al Señor para que ponga espíritu, renueve el espíritu de esa persona y vuelva a tener expectativas, vuelva a crecer la fe, la esperanza en esa persona para poder conseguir sus metas, para proseguir al blanco que es Cristo Jesús, hablando de nosotros los hijos de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice. ¿Y qué es el desaliento? Hablando espiritualmente a nosotros los hijos de Dios, es cortar la fe de un muchacho o la esperanza en algo o por algo, o en alguien o por alguien, en una forma incorrecta delante de Dios Elohim. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, porque muchas veces nosotros, los padres, pensamos que lo que yo pienso, lo que yo creo es lo mejor para el muchacho, hablando en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia porque ahorita vamos a entrar a la parte del mundo, ¿verdad? Cuando una padre viene y el muchachito quiere hacer algo en la iglesia o la muchachita quiere hacer algo en la iglesia y él le dice que no, pero que mejor haga otra cosa porque esto le conviene más. O cuando el muchacho no quiere venir a la iglesia y usted está necio, necia y lo trae a la fuerza. Bueno, por autoridad sí lo puede traer, pero no está la parte del Espíritu Santo ahí. Porque Él dice su palabra, que es el que pone el querer como el hacer. Habría que preguntarle a ese muchacho, habría que preguntarnos a nosotros mismos, no a él, porque a él o a ella nosotros como padres lo conocemos. Habría que preguntarnos a nosotros, ¿por qué ese muchacho no quiere venir a la iglesia? O esa muchacha, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que yo me estoy juntando con mi familia como un sacerdote del hogar o como una mujer que es la que dirige el hogar en caso de una madre soltera? ¿Será que yo me estoy sentando con mis hijos cada día, aunque sea unos minutos, y eso lo pongo yo? Y le diría, bueno hijo, hoy le toca a usted leer un salmo.
Hija, a usted le toca poner un canto de adoración para dar gracias al Señor, para adorarlo. Y a usted, hijo, usted traiga una pequeña reflexión sobre un versículo. O le digo, a usted le toca mañana, vaya buscándolo desde hoy, para que mañana en el devocional familiar usted exponga ese versículo y explique lo que usted entiende. No necesariamente tiene que ser exactamente porque es un muchacho, pero se va formando, se le va inculcando, se le va adoctrinando a ese muchacho, se va impartiendo de lo que está en el padre. Si usted ha hecho todo eso y él no quiere ir a la iglesia, es diferente. Pero si usted nunca hace eso, ¿cómo quiere que el muchacho vaya? Entonces usted va a exasperar a ese muchacho, lo va a desesperar porque lo lleva como un buey amarrado. Porque a veces hasta ni usted mismo quiere ir, ni yo mismo quiero ir porque venimos cansados, porque tengo que trabajar, porque salí tarde, porque tengo que ir a la celebración de esto, porque tengo que hacer lo otro. Entonces ellos van viendo, dice, bueno, no fuimos a la iglesia porque fuimos al cumpleaños de mi prima. Entonces ellos entienden de que ir al cumpleaños de la prima está bien para no ir a la iglesia. Mire, no hay condenación. Usted sabrá en qué lugar está el Señor en su vida. Pero el único que redarguye es el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros lo tenemos a Él en primer lugar. De otra forma, Él no nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a dejar que caminemos en nuestros pensamientos y divaguemos en nuestra mente. Lo que pensamos que agrada a Dios. Lo que pensamos que agrada a Dios. Entonces los muchachos van creciendo con eso. Entonces cuando usted lo trae a la iglesia y él no quiere venir, se desalientan. Porque miran que su padre o su madre le dice algo que no coteja, que no concuerda con lo que le está diciendo. Lo que le dice es una cosa, pero lo que hace ese padre es otra. Pero si usted se levanta a orar, por muy difícil que sea ese muchacho, va a llegar un tiempo que se va a acostumbrar. Si usted antes de acostarse se junta a orar con sus hijos, va a llegar un momento que él se va a acostumbrar. Y va a decir, yo, papi, no hemos orado. O ayer nos acostamos sin orar, porque así lo acostumbró a él. Mire, un niño, para hacerle un ejemplo, un niño que usted lo cría en otro país, con otra cultura, y crece de grande, cuando viene a otro país, se le va a asombrar muchas cosas. ¿Por qué? Se va a sorprender de muchas cosas. ¿Por qué? No va a querer hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque fue adoctrinado en la cultura de otro país. Cuando usted le enseña al joven o a la joven desde niño a leerle la palabra, mire, hasta algo que vine a aprender hace unos 20, 15 años, cuando un padre ora sobre el vientre de su esposa y bendice a su hijo, él recibe. Él recibe. Entonces, los muchachos se desalientan porque queremos imponer, siguiendo lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que es de mi corazón. Y yo quiero imprimir con mi palabra lo negativo por lo que ven mis ojos. ¿Y por qué le digo lo negativo? Porque mire, muchas veces los padres cometemos los errores con los hijos y queremos guiar a nuestros hijos en las cosas de la iglesia que pensamos que es lo correcto. Es que yo quiero que mi hijo toque la batería. Es que yo quiero que mi hijo aprenda a predicar. Es que yo quiero que, siempre yo quiero, pero no es lo que él quiere. Lo que usted ha escuchado a su hijo y lo que usted le ha impartido a él, para que él después recíprocamente pueda decirle, mami, yo quiero participar en esto. O yo siento que quiero cantar, o quiero hacer lo otro, o yo quiero orar. No lo sé, pero eso lo va a poner el Señor a medida de lo que hayamos hecho con Él, porque Él dijo en su palabra, como le dije al principio, cuando son instruidos de pequeño, no se va a apartar. Cuando sea grande, se va a recordar. Cada vez que lo hacemos en el devocional, día tras día, Él se va a recordar. Él va a hacer cosas, porque la palabra que sea impartida no va a quedar sin un fruto. Los hechos que Él vio no se le borrarán de la mente, todo lo que Él nos vio hacer a nosotros. Bueno, y si la vida de nosotros fue diferente, no caminamos así, bueno, pues por lo menos podemos empezar a partir de hoy y decirle, Señor, dame la gracia,
para hacerlo porque ya mis hijos tienen esta edad y yo no puedo. O si ya se fueron sus hijos, bueno, pues ya solo le toca orar por ellos, hermano. Pero tiene sus nietos. En la parte del mundo es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la educación de los hijos, ¿cuántas veces nosotros queremos dirigirlos a ellos que hagan lo que no les da, mi hermano? Mire, le voy a decir algo muy duro. Todos los padres estamos de acuerdo que queremos que nuestros hijos vayan a la universidad y se gradúen. Pero Dios en su infinita sabiduría, no puede ser que todos seamos doctores. No puede ser que todos seamos abogados. Que todos seamos presidentes de la nación, mi hermano. El Señor bendice al más humilde trabajador como al más grande igual. Porque el reino de los cielos no está separado en clases sociales o a sección de personas. El hombre sí, la iglesia sí. Tristemente, voy a salirme un poco, pasa según es el estatus del hermano, así lo tratan en la iglesia. Si es un doctor, le dan honra de doctor hasta arriba. Pero así debería de ser, pero no es así. Eso se llama preferencia, porque es doctor. Pero el otro que es humilde condición, no. Pero en el Señor, tristemente, no es así. Porque Él va a juzgar conforme el corazón de cada quien, no importa el título que tenga. Entonces queremos impartir a nuestros hijos, obligar que estudien lo que nosotros queremos para poner un ejemplo, porque son muchísimos, oiga. Y usted tiene que trabajar aquí porque aquí trabajó su papá y usted tiene que hacer esto. Pero escucha al muchacho, la muchacha, siéntate y cállate la boquita. Escucha lo que está dentro del corazón de él. Entonces sabrás cómo orar si él está equivocado. Pero no vas a estar como un martillo, porque entonces los muchachos se desalientan cuando los exasperamos. No estoy hablando quitar la autoridad de un padre, porque la autoridad debe ser en el hogar un hombre que empieza porque él o ella da el ejemplo. La autoridad en una casa se impone porque yo voy a dar el ejemplo de lo que estoy pidiendo. Porque la madre va a dar el ejemplo de lo que está pidiendo. La madre no le puede decir a una hija, deja ese teléfono si ella está con el teléfono. No le puede decir, vete a acostar si ella está en el televisor hasta altas horas de la noche. Y al día siguiente levanta a ese hijo, levántate que te dije que te acostaras tarde. Tú no tienes que ver lo que hago yo porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Tú tienes que hacerme caso porque yo soy la autoridad. Bueno, eso es autoritarismo. Eso no es la autoridad que dijo el Señor. O cuando le decimos, regresando a lo que significa en la parte espiritual a nuestros hijos, yo declaro que él va a ser profeta, yo declaro que él va a ser pastor. Mire, hermano, hermanita, no tiene nada de malo. Pero usted cree que sería bueno preguntarle al Señor y decirle, Señor, yo quisiera que mi hijo fuera pastor, o yo quisiera que mi hijo fuera esto. Pero Señor, por encima de todo, que se haga tu voluntad en él y que él te sirva y te glorifique, Señor. No importa, aunque sea en el trabajo más pequeñito de la iglesia o del mundo, Señor, que él te glorifique. Y usted dice que no, bueno, pues le voy a decir lo que dijo el propio Jesucristo, nuestro Señor, sobre Juan el Bautista. Porque Juan era un hombre grande en la tierra, pero en los cielos el más pequeñito. Él dijo, el que quiera ser grande, humíllese y sea el servidor de los demás. Entonces será grande allá. ¿Usted quiere ser grande aquí o quiere ser grande allá? Cuando nosotros venimos y queremos impartir lo que no pudimos ser, lo que nosotros queremos para nuestros hijos, que aunque no es malo, pero estamos inmiscuyéndonos en el camino que ellos van a caminar. Nuestra decisión como padre debe de ser guiarlos
criarlos en la disciplina, en el temor a Jehová, pero ellos tomarán sus decisiones. Usted le dice a un hijo: hijo, no prenda esto, porque si usted lo prende va a hacer fuego y lo va a quemar. Bueno, usted lo está guiando. El muchacho tendrá que tomar una decisión si lo quiere hacer o no. ¿Cuántas veces le damos consejo a los hijos y no lo quisieron aceptar y tuvieron que sufrir las consecuencias? Nosotros tenemos que tener sabiduría allí para saber a dónde podemos entrar en la vida de un hijo, aunque tenga 5, 6, 7 añitos, porque usted no le puede decir a un niño de 5 años lo mismo que le puede decir a uno de 10 o a uno de 15. Pero esa sabiduría solo está aquí en la palabra para los hijos de Dios. No está en el mundo. Usted puede leer muchos libros del mundo. Usted puede, que son buenos, usted puede ir a un psicólogo, a un psiquiatra, todo, y es bueno, mi hermano. No hay que ser uno religioso y cerrarse a lo que el Señor ha traído revelación y conocimiento en la ciencia del hombre para ayuda de nosotros. Pero lo principal es lo que dice su santa palabra cuando somos hijos de Él, en la comunión con su Santo Espíritu. Lo que no hicieron con nosotros, yo quiero hacerlo con mi hijo. No, mi hermano. Si a usted o a mí le fue mal, no quiere decir que a mi hijo le tienen que pagar bien porque yo sufrí, a él tiene que irle bien porque yo sufrí. No funciona así. Son las decisiones de cada quien. Yo he conocido personas que fueron maltratados, humillados y dejados en su niñez, abandonados, huérfanos, y cuando crecieron fueron hombres o mujeres de bendición a la sociedad. Aunque no llegaron a ser tal vez presidentes de una nación, pero son gente que caminaron rectamente, salieron del muladar donde estaban y caminaron bien delante del Señor. Y he conocido gente que ha sido hijo de ministros, gente que ha caminado en la palabra, pero tomaron decisiones incorrectas. Bueno, el Señor sabrá cómo fueron educados, pero lo que yo le digo es lo que dice el Señor en su palabra. Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos, cómo vamos a interferir con ellos, más con lo que hacemos nosotros que con lo que le podemos decir. Porque si mi hijo me ve que yo me levanto temprano para venir a la iglesia, él no va a poder echarme en cara a mí y decirme: pero es que tú quieres que yo vaya y tú ni vas. Cuando leemos Efesios 6:4 dice: el Señor en su infinita misericordia, por amor a los hijos de nosotros, y un día nosotros también fuimos esos hijos, y un día nuestros nietos serán los hijos de nuestros hijos, y les tocará a ellos. La palabra se va pasando de generación en generación. Un día lo que nos hicieron, ahora nosotros lo hacemos, y eso que le hacemos le harán a otros. Por eso es importante lo que dice el Señor. Efesios 6:4 dice: y a vosotros padres, porque el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo sobre la apostasía de los tiempos que vendrían. Timoteo es un muchacho joven, no es un niño, pero es un joven, y le dice a él que nadie tenga en poco la juventud de él. Pero mire lo que dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6:1, dijo, 6:4, perdón. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, no provoquéis a ira, mi hermano. ¿Cuándo uno va a provocar a ira a un hijo? Cuando somos necios. Cuando obligamos a aquel muchacho por la autoridad que tenemos como padres: usted lo va a hacer porque yo soy su papá y aquí el que manda soy yo y usted se aguanta. Y el niño dice por dentro: sí, me aguanto porque no puedo irme de esta casa. Pero no más con que ya pueda trabajar, ni me vas a volver a ver. Por eso hay padres que cuando criaron hijos, los hijos se olvidaron de sus padres. Y uno dice: son ingratos, porque el Señor dice que tenemos que honrar a los padres. Sí, es cierto, eso no es de Dios, pero un hijo no le puede dar a un padre lo que nunca tuvo, lo que nunca recibió. Un hijo que no recibió amor de un padre o de una madre, que no recibió consejos, que no recibió la dirección, que nunca vio a su padre o a su madre, no le puede dar lo que no tiene en su corazón cuando esté grande. Entonces ese anciano cosechará lo que no hizo cuando fue joven y tuvo hijos y no los crió en la disciplina y en la amonestación del Señor.
amonestar, dice el Señor. Aunque el Señor dice que hay que castigar con vara al niño, dice, amonestadlo, dice. No los provoquen a ira, dice. Muchas veces cuando yo he tenido que hablar con alguno de mi hijo o alguna de mis hijas, yo he tenido que callarme y me he sentido humillado. Muchas veces, no le digo que así es siempre, porque hay momentos que usted tiene que poner la autoridad como padre cuando se le falta el respeto. Pero cuando uno quiere imponer algo sobre un hijo y a otros no, es una cosa difícil, mi hermano, porque los jóvenes van aprendiendo y ellos miran. Y tristemente los hijos casi siempre ven lo malo de nosotros. Lo bueno cuesta que lo valoren, pero lo malo lo miran rápido. Cuando nosotros estamos apretando tanto a un muchacho, a una muchacha para que haga lo que no quiere hacer, sin necesidad que sea algo malo para la vida de ellos, va a haber consecuencias. Porque el Señor dijo en su palabra, no los provoquen a ira, dice, a vuestros hijos, dice. Hay que poner disciplina a los muchachos y amonestarlos en el Señor. Bueno, pero ¿cómo puedo yo ponerle disciplina a mi hijo? Bueno, lo que le decía ya hace poco. Yo voy a hacer lo mismo para que él haga lo mismo que hago yo. Yo voy a hacer algo para que él haga lo mismo que hago yo. Pero si yo no lo hago, ¿cómo puedo pedirle a él que sea disciplinado si yo no soy disciplinado? ¿Cómo una madre le puede pedir a una hija que se guarde si ella no se guardó? No tiene autoridad moral. Bueno, y si usted pasó por todo eso y a su hijo le echan en cara, bueno, entonces ahora ore, mi hermano, mi hermana. Oremos y clamemos al Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede cambiar los corazones. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Un hijo que no recibe amor de su padre o de su madre, que lo abandonaron o que solo le dan las cosas materiales, es lo único que podrá hacer, darle nada cuando estén viejos. O venir y darle un plato de comida a su papá. Pero a usted no le hace falta lo que nunca tuvo. Si usted nunca tuvo un helicóptero, a usted no le hace falta un helicóptero. Si un hijo lo abandonó un padre y creció sin amor de padre, no le hace falta el amor del padre. Cuando esté grande no va a saber cómo criar sus hijos. Va a tener que razonar en su mente y decir, bueno, a mí me abandonó mi papá, yo no voy a abandonar a mi hijo. Pero no va a tener los conceptos, no va a tener la disciplina de saber cómo debe criar a su hijo, a menos de lo que vaya aprendiendo en el mundo o viene a la palabra. Amigo. El único que puede poner en nuestro corazón el amor cuando no lo tuvimos para honrar a nuestros padres es el Señor. Si nosotros lo hacemos, por lo menos podemos decirle al Espíritu Santo, ayúdame a ser suave con mi hijo, Señor. No quiero perder la autoridad como padre, pero no quiero exasperar a mis hijos. Yo no quiero que mis hijos se desalienten, Señor. Usted se puede sentir triste si su hijo le dice, ya no voy a estudiar en la universidad. Pero no se ponga triste. Póngase triste si le dice, ya no quiero nada con Cristo. Ahí llore y clame y gima. Pero si le dice, no quiero ir a la universidad, no se sienta mal. Porque la gloria no es en esta tierra. Hay padres que están orando y clamando para que su hijo vaya a la universidad y va a la universidad. Pero lo más importante, y no es malo, pero lo más importante que debe haber en el corazón de un padre es establecer los hijos en el reino de Jesucristo. No importa las corrientes del mundo. Porque entonces serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y su hoja será verde y su fruto será delicioso. Y no caerá, no se secará, sino que otros vendrán a recibir la sombra de lo que usted afirmó cuando ese hijo o esa hija sea grande. Ese debe ser lo más importante de un padre. Mire, una de las cosas que siempre me decían cuando estaba pequeño, y yo digo amén todavía, pero hay algo en lo que yo no había meditado. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Así me lo dijeron en el versículo. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo.
pero no dice así. A mí me lo plantaron así. Y yo siempre, bueno, hasta donde pude, mi hermano, porque no fui un hijo fácil para mi madre, gracias a Dios, nunca fui un delincuente, le doy gracias al Señor, no tengo nada que contar de un testimonio de maldad, nada de eso, mi hermano. Mi testimonio es de que lo que el Señor me guardó en mi niñez cuando quedé sin padre y mi madre, bueno, fue ella la que quedó, y yo como pude, la he honrado, la he guardado a mi madre, he estado pendiente de ella cada día, hasta el día de hoy. Mi madrecita preciosa, bendigo al Señor por ella. Pero no ha sido algo que diga usted que tenga que contar muchísimas cosas delicadas o tremendas. Obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Pero no dice así, dice Efesios 6:1, dice: hijos, Oscar, a mí, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí es diferente, dice. Obedecer en el Señor. ¿Cómo vamos a obedecer a nuestros padres? En este libro, en la Biblia. Todo lo que el Señor dijo, en Él. Todo lo que Él dijo, como Él lo dijo. Por eso, un hijo, cuando va a honrar a su padre o a su madre, no tiene que ver cómo fue ese padre o esa madre. Si lo abandonó, no lo abandonó, lo trató mal. Y no me estoy contradiciendo, escuche. Cuando usted lee eso, es en el Señor. Es un hijo que ya está transformado, que ya está el Espíritu Santo dentro de él. Que el Espíritu de Dios limpió todo su alma. Su espíritu está vivificado. No tiene recuerdos de que lo abandonaron, que lo trataron mal. El Espíritu Santo vino y puso el amor de Cristo en su corazón. Entonces lo que él no tuvo lo recibió de Yahshua directamente, de Jesucristo, y le puede dar a ese padre o a esa madre que lo trataron mal, que lo abusaron, que lo abandonaron. Entonces sí le puede dar. Pero no por lo que hicieron los padres, sino por lo que el Señor hizo en el corazón de él cuando vino a hacer una cosa nueva. Una nueva criatura, un nacido de nuevo. Entonces allí él puede venir donde su padre y decirle: Padre, te perdono, madre, te perdono y los amo, y no se acordará de nada porque es una nueva criatura. Pero si no es una nueva criatura, si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en esa persona, ¿cómo esa persona va a perdonar a sus padres? ¿Cómo pretende un padre que no le dio cariño o amor a su hijo cuando esté grande? ¿Cómo pretende que ese hijo va a venir a honrarlo y a bendecirlo? ¿De dónde, mi hermano? Si no vive Cristo en él. No se cumple lo que dice aquí. Hijos, obedecer en el Señor Jesucristo a vuestros padres. Tiene que estar Yahshua dentro del corazón de esa persona, de ese hijo, para que venga y honre a sus padres, para que los obedezca. De otra forma, ellos no entenderán, solo juzgarán y mirarán. Si nunca le dieron amor, no podrán darle amor para atrás a un padre. Hay muchos hijos que no quieren ver a sus padres porque los abandonaron. Y yo lo entiendo eso, mi hermano. Al 100% lo entiendo. Yo no le digo, usted tiene que perdonar a su papá porque es su papá. No. Yo no cometo ese error. Yo le digo, usted necesita a Cristo en su corazón. Cuando Cristo venga y limpie y restaure su alma y restaure el tabernáculo que hay dentro de cada uno de nosotros, entonces estará limpio y recibirá el maná, el pan de vida. Entonces usted podrá decir: obedezco en el Señor a mi Padre. Cuando nosotros leemos a Timoteo, que el apóstol Pablo le dijo, nadie, Timoteo le dice, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo fiel a los creyentes, le dijo. Mire lo que le dice en el capítulo 5 de primera de Timoteo, le dice, a un joven, le está diciendo el apóstol Pablo, a un joven, jóvenes, a ustedes, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Un joven puede exhortar a su padre. Cuando es un joven que está lleno del Espíritu de Dios, cuando es un joven que tiene una palabra, le puede decir: papi, esto y esto y esto está en mi corazón.
El padre sabrá qué es lo que va a hacer si es una familia que está en Cristo. Le puede decir a la madre, madre, yo quiero esto y esto. No siempre los padres tenemos la razón. Por eso hay muchas heridas en la familia, de los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Porque queremos que los hijos no tienen voz y los padres sí. Pero el Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo, que le dijera a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. ¿Por qué? Porque son iguales. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. No podemos menospreciar a los jóvenes, no importa el carácter de ellos y no importa cómo ellos en el mundo en que ellos estén. Porque hay un pasado, que ese es el resultado de un pasado, mi hermano. Pero sí podemos doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, lo que yo no pude hacer con esta muchacha, con este muchacho, perdóname, pero yo clamo para que tú me ayudes, Señor. Porque mientras hay aliento de vida, hay esperanza para volver a Cristo. Entonces podemos obedecer en el Señor. Honramos a nuestros padres, nuestros días serán largos en esta tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los jóvenes necesitan tiempo, necesitan que nos acerquemos a ellos como padres, no como amigos. Una madre no puede decir, yo soy amiga de mi hija. No. Primero es madre y después es amiga. Pero a la madre se le debe tener la confianza y al padre más que a un amigo. Muchos dirán, mi padre me traicionó y mi amigo no. Pero eso es en el mundo. Un padre que camina en los caminos del Señor, una madre que camina con el Señor, es guiada por la palabra y va a aconsejar conforme a la palabra, lo que dijo el Señor, no lo que yo creo o lo que yo pienso. No los provoquemos a ira, sino más bien amonestémonos. El Señor le bendiga.